Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les saluda una vez más su pastor Homero Salazar. Espero que hayan tenido una muy buena semana y bueno, estamos aquí para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en esta serie que hemos titulado Metáforas de la Salvación. En esta serie estamos tocando diferentes palabras usadas por los escritores bíblicos con el fin de explicarnos mejor todo este proceso especial, maravilloso, que Dios planificó para cada uno de nosotros y que tiene que ver con el plan de salvación. Hasta este momento, como hemos visto, hemos estudiado algunas palabras. La propiciación nos llevó al mundo del altar sacrificial y nos referimos a ella como la desviación de la ira de Dios. En el episodio pasado estudiamos el tema de la redención, que nos llevó, en este caso, al mundo del mercado y nos explicó cómo, de alguna manera, la redención refleja la libertad de la esclavitud del pecado. Ahora, en Cristo tenemos un nuevo amo, un nuevo dueño, lleno de misericordia y lleno de amor y justicia a favor nuestro. Pues bien, en esta oportunidad vamos a utilizar otra metáfora que el apóstol Pablo la utiliza muchísimo. Me estoy refiriendo a la justificación. ¿Y por qué vamos a utilizar la justificación? Porque así como la propiciación nos llevó al mundo del sacrificio y la redención nos llevó al mundo del mercado, la justificación nos va a permitir entrar en el mundo del tribunal, de la sala de juicio del tribunal. La justificación nos va a permitir entender cómo se hace frente a la maldición de la ley con su pena de muerte que recae sobre todos nosotros, los seres humanos. Ustedes recuerdan lo que decía Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Ahora entonces la justificación nos plantea el problema de que no hay justo ni aun uno y que todos nosotros hemos pecado, por lo tanto todos estamos bajo condenación, incluso al borde de la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto entonces la justificación en primera instancia y también en última, es la parte de un proceso que define la posición del hombre delante de Dios. O sea, o somos justos o somos culpables. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a estudiar un poquito más este tema de la justificación como una metáfora que explica parte, no todo, de lo que es este proceso maravilloso, salvífico, que Dios ha puesto a nuestro favor. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está ya introduciendo esta palabra, justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, en este contexto, más allá de significar hacer justos o hacer justa a una persona, significa esta palabra declararla justa, declarar justos aquellos que tienen y cumplen la condición que vamos a estudiar un poquitito más adelante
para ser declarados justos. El concepto fundamental entonces es la declaración que Dios hace. Como juez justo, Él hace una declaración sobre aquella persona que cree en Cristo. Por más pecador que sea, esa persona que manifiesta fe en Cristo es considerado como justo, porque por la fe en Cristo esa persona ha entrado en una relación justa con Dios. En otras palabras, Dios trata a los individuos justificados como si fueran justos. ¿Por qué? Porque han entrado en una nueva relación con Dios. Entonces la clave aquí está en el ingreso a esa nueva relación. Y ese ingreso es muy importante. Sin duda la fe tiene mucho que ver, pero el ingreso a esa nueva relación hace entonces que Dios considere a la persona como justa y la trata de acuerdo a ese criterio. O sea, Dios absuelve de toda culpabilidad a esa persona, la libera de toda condenación y castigo. En otras palabras, lo que ha hecho Dios al declarar justa a la persona es perdonarla. Justificación significa entonces perdón. Y esa palabra tú y yo la conocemos muy bien y muchas veces la hemos utilizado al referirnos a Dios cuando hablamos de que Dios perdona nuestros pecados. Dios, en otras palabras, nos está declarando justos, nos está justificando y eso cambia nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo logramos entonces la justificación? Y aquí es donde yo te mencionaba los elementos claves. El primer elemento clave para poder lograr la justificación es que el fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo no hay justificación. Ahora, Romanos 5, 9 y 10 nos van a explicar un poquito más este punto. Dice Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Aquí entonces está el fundamento de la justificación. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo ha muerto en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces efectiva la justificación en nosotros? ¿Cómo? ¿A través de qué se hace efectiva la justificación en nosotros? Pues no hay ninguna duda de que es por medio de la fe, de la confianza, de la aceptación mental de que Cristo es quien murió por nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, justificados, o sea, declarados justos, o sea, perdonados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha sido hecho justificación. En Romanos 3:25 dice la palabra de Dios, Pablo lo detalla claramente y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Cristo en la cruz del Calvario desvió el castigo que iba sobre nosotros. Si nosotros creemos en esa sangre derramada, en ese sacrificio de Cristo, entonces dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿qué hace Dios?
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La condición es la fe. Por lo tanto, con la fe, nosotros alcanzamos la misericordia de Dios y somos justificados por la fe. Dios nos perdona, Dios nos declara justos, entramos en una relación legal con Dios porque Él nos declara justos como juez y pasa por alto en su paciencia, dice el texto, los pecados pasados. También Gálatas 2:16 tiene este texto que es clarísimo para que podamos entender mejor esta metáfora acerca de la justificación. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Notan ustedes qué interesante esta metáfora, cómo aclara en nuestra mente, aun cuando estamos hablando en un idioma de juicio, en un idioma de las cortes, estamos entendiendo de que Dios declara justo al pecador que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que ha aceptado la muerte de Cristo en la cruz como una muerte sustitutoria, donde Dios a la vez se muestra justo y a la vez hace justicia, se muestra bondadoso, amoroso, misericordioso, pero a la vez justo, porque hay un sacrificio de por medio. Realmente la justificación es más que una relación legal, lo mencioné hace un momento, y termina siendo una relación de amor con Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por la humanidad lo impulsó a darnos lo que no merecemos. Y a eso le llamamos gracia. Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Él nos da lo que no merecemos. Deberíamos estar muertos por nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su inmenso amor, es misericordioso con nosotros. Entonces, como resultado de su amor y su gracia, Dios justifica al impío. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora surge una pregunta lógica. ¿Cómo puede Dios ser justo si perdona a una persona que en realidad no merece ser perdonada? Porque lo que entendemos nosotros, por justicia, uno esperaría que un Dios justo castigara a aquellos que merecen ser castigados, pero en este caso no sucede así. A nosotros nos parece que justicia significa eso, pero cuando hablamos de Dios en términos espirituales, en realidad la justicia también de Dios es una manifestación de su amor y su gracia. Muchas veces Dios no siempre ha castigado a los pecadores. Algunos se sienten por ese hecho tentados a dudar de la justicia de Dios. Pero Pablo tiene un texto que aclara perfectamente esta duda y dice en Romanos 3:24 al 26. Lo voy a leer completo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahora dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, la cruz demuestra la rectitud y la justicia de Dios. No es el hecho de que Dios perdone lo que lo muestra como justo, sino que Él perdona a través de una vía, la vía de la cruz. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en nuestro favor
permitió que Dios demostrara tanto su justicia como su carácter perdonador. La cruz reveló la justicia divina y al mismo tiempo se transformó en el medio por el cual el hombre fue perdonado sin que la justicia de Dios se destruyera. Por eso dice, Dios es el justo y a la vez el que justifica a aquel que cree en Cristo Jesús. Y para ir cerrando, mis queridos amigos, entonces, Dios puso el fundamento para el perdón y la justificación en la cruz. A causa de la cruz, Dios podía justificar sin dejar de ser justo, podía perdonar sin dejar de ser justo, y se manifiesta su gracia de esa manera. En la cruz, entonces, Dios mostró su bondad, su misericordia, al haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados. A todo aquel que en él cree, el Señor lo justifica. Por eso es que debemos estar agradecidos a Dios, porque tanto la propiciación como la redención y la justificación fluyen de la gracia maravillosa de un Dios que nos amó y nos quiere a toda costa salvar. Alabo el nombre de Dios por esto. Gracias, Señor, por estas metáforas que nos aclaran en la mente todo lo que significa tu plan de redención. Y estamos siendo beneficiados porque vamos creciendo de esta manera en la fe de Jesús. Espero que esto haya sido de bendición para ti también. Deseo de corazón que Dios te siga guiando cada día y que tengas felicidad al caminar junto a Jesús. Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.